¿Qué tal amigos viajeros? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video desde Perú, específicamente en Huaraz, capital del departamento de Ancash. Así que acompáñame en esa nueva aventura. Para llegar a este hermoso lugar, me trasladé en autobús desde la ciudad de Lima. Preferí hacer el viaje de noche para aprovechar mejor el tiempo. Así que si van a hacer lo mismo, les recomiendo viajar en un transporte cómodo, ya que el viaje duró aproximadamente 8 horas, pero les aseguro que valdrá la pena. En nuestro primer día en Huaraz decidimos hacer un tour un poco relajado, ya que la ciudad se encuentra a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, amigos viajeros, si no están acostumbrados a la altura, les recomiendo que tomen un día para aclimatarse y adaptarse a la altura. Y créanme, siempre encontrarán muchas cosas que ver y hacer en esta linda ciudad. Una vez llegamos a la ciudad y nos ubicamos en nuestro hotel, partimos con destino a la laguna de Chinancocha, mejor conocida como Laguna Yanganuco, de la cual estaremos hablando un poco más adelante. Para llegar a la laguna Chinancocha o Yanganuco, salimos desde nuestro hotel en el centro de Huaraz aproximadamente a las 9 de la mañana. En este momento nos encontramos en el Callejón del Huaylas, el cual es un estrecho valle ubicado en la cordillera de los Andes. Como se puede observar, a sus lados tenemos la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca. Esta Cordillera Blanca lleva este nombre debido a que sus montañas están cubiertas de nieve en la cima. Aquí también se encuentran montañas que sobrepasan los 6000 metros sobre el nivel del mar. Este que podemos ver al fondo es el Nevado del Huascarán. Algunas de las montañas que se encuentran en esta cordillera son el Huascarán, el Mateo, entre otros, que por cierto, en la parte superior de este video estará apareciendo un enlace del video que realizamos cuando subimos el Mateo. Fue increíble, se los recomiendo. Antes de llegar a nuestro destino final, realizamos una parada en el hermoso pueblo de Carhuaz, en donde pudimos encontrar una enorme variedad de helados. Ahora estamos aquí directamente desde la ciudad o el pueblo de Carhuaz, aquí en la plaza de armas o en el parque central. Venden un delicioso helado de coca, lucma y otros sabores que no conozco, pero está muy delicioso. Además de los deliciosos helados, en Carhuaz también podrás disfrutar de una increíble vista y un ambiente muy agradable y pintoresco. Todo esto desde la Plaza de Armas. Si te está gustando el contenido de este video, suscríbete, activa la campanita y regálame un like. Y de esta forma me ayudarás a crear más contenido para toda la comunidad de viajeros. Luego de salir de Carhuaz, realizamos otra parada en la provincia de Yungay, la cual también pertenece al departamento de Ancash. Esta provincia tiene un triste pasado, ya que fue una de las más afectadas en el terremoto ocurrido el 31 de mayo de 1970, el cual tuvo una magnitud de 7.9. Este sismo produjo el desprendimiento de un casquete de hielo y rocas del Nevado del Huascarán, sepultando así a la ciudad de Santo Domingo de Yungay. Este sismo produjo un desprendimiento con un alud estimado de 40 millones de metros cúbicos de hielo, lodo y rocas, que medía aproximadamente 1.5 kilómetros de ancho y que avanzó los 13 kilómetros en solo 3 minutos antes de llegar a la ciudad.
Esta es la entrada al cementerio de Yungay, en el cual se lograron salvar algunas personas que, según cuentan los historiadores, estaban en el lugar ya que se encontraban visitando las tumbas de sus familiares. Este cementerio, construido como una fortaleza, tiene varios niveles que denotan las etapas de la vida, y dependiendo a la edad que las personas morían, eran sepultadas en los diferentes peldaños. En Yungay solo se salvaron aproximadamente 300 personas en diferentes puntos de la ciudad, entre los cuales destaca el cementerio. Esta catástrofe alcanzó la cifra de 25.000 personas fallecidas. Hoy en día en el lugar quedan algunas ruinas y algunas palmeras como testigos de lo ocurrido en la triste tarde del 31 de mayo. Luego de visitar la provincia de Yungay, ahora nos dirigimos a nuestro destino, la laguna de Chinancocha, o también conocida como la laguna de Yanganuco. Esta se encuentra en el Parque Nacional Huascarán, en la Cordillera Blanca perteneciente al departamento de Ancash. Una vez en el Parque Nacional se debe pagar la entrada con un costo de 30 soles a los extranjeros, lo que son unos 7 u 8 dólares, y unos 11 soles a los adultos peruanos y 5 soles a los niños. Para más información acerca de los precios, abajo les dejo el enlace en la descripción. Para llegar a la laguna se debe atravesar un camino con muchas curvas y muchas rocas, pero la vista y el ambiente del lugar no tienen comparación. Lo bueno para aquellos que prefieren llegar directo al lugar sin caminar es que el transporte llega exactamente a la misma laguna, así que no tienen excusas para no visitarla. Tomar en cuenta que esta laguna se encuentra aproximadamente a 3.843 metros sobre el nivel del mar. Así que les recomiendo llevar algún medicamento para el mal de altura, además de ir abrigado y protegerse del sol. Una vez en la laguna, pudimos apreciar lo hermoso del lugar, las montañas, los nevados que rodean la laguna, la coloración turquesa de las aguas, en fin. Todo es hermoso en este lugar.
Ya dentro del mismo lugar se pueden hacer varias actividades, entre las cuales podemos mencionar paseos en botes, caminatas, montar a caballo e inclusive hasta bañarse en la laguna, aunque esta no se las recomiendo ya que el agua está sumamente fría. La Laguna Chinancocha o Laguna Yanganuco es un destino apto para todas las edades y el cual recomiendo mucho para poder compartir con la familia, con su pareja o incluso solo, ya que estarás rodeado de mucha naturaleza y tendrás una aventura increíble. Si te gustaría visitar este lugar o ya lo has visitado, escribe en los comentarios qué te pareció y comparte con nuestra comunidad de viajeros tus anécdotas y experiencias, y así podemos ayudar a otros a que tengan un viaje increíble. Si te ha gustado este contenido, suscríbete, activa la campanita y regálame un like y así me ayudarás a poder crear más contenido para cada uno de ustedes, mis amigos viajeros. Y recuerda que viajando se vive más, porque viajar es vivir. Saludos y hasta una próxima aventura.